Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y hoy regresamos con una entrevista más, pero una entrevista a la que yo le tenía ganas porque vamos a platicar de un libro que es precisamente este que se llama La joya robada, de Elik Troconis, a quien tenemos de invitado en esta ocasión, en esta tardecita, porque vamos a platicar rico sobre este libro. Bienvenido, Elik. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Luis, al contrario, feliz de estar aquí contigo en Papá Lector. Perfecto, muy bien, pues bienvenido seas. Y bueno, pues entremos en materia. Quiero conocerte, quiero que platiquemos de tu libro. Entonces, ¿qué te parece si abrimos y nos platicas poquitito de ti para conocerte un poco más? Claro, claro. Pues yo soy oriundo de la Ciudad de México. Yo comencé a leer por ahí en la primaria y los primeros libros que me volvieron un lector ávido porque me encantaron eran las Crónicas de Narnia. En quinto de primaria fue cuando yo dije, wow, esto me encanta. Me fascinaba llegar de la escuela y empezar a leer más y más y más de Narnia. Y comencé a escribir además ya en la secundaria por una casual tarea que nos dejó uno de los profesores, el profesor de español, y desde ahí, bueno, comencé este camino en las letras. Me estudié historia en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y después ya una maestría en escritura creativa. Poco a poco he ido arando sobre ese camino de la literatura. Y este del que vamos a hablar, La joya robada, es ya el séptimo libro, después de un par de novelas, libros de cuentos, un libro de minificción y también de haber coordinado un par de libros de cuentos con la editorial Nocturlabio, algunos de fantasía y otros también policíacos. El policíaco, como tú lo habrás visto por La joya robada, es mi gran pasión. Me encanta ese género. Y bueno, no digo más porque supongo que llegaremos allá. Sí, 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 vamos a llegar allá. Y fíjate que ahorita que comentas que es tu séptimo libro, bueno, pues después de haber leído La joya robada, pues evidentemente quiero leer tus demás trabajos, pero hablemos del género policíaco y ya metámonos en materia porque en Eh, eso coincidimos, tenemos ese rasgo en común porque a mí el Genial. género policíaco, la novela negra, el thriller, realmente es mi género favorito. Por supuesto que disfruto otros, disfruto mucho la novela histórica y justo me entregas un thriller policíaco histórico, ¿no? Histórico. Sí. Entonces, cuando O sea, Marina me lo presenta, Marina de ediciones Ediciones Fantasma. Norma, y Ajá. me llega el libro y leo la sinopsis, y luego aparte con Don Quijote de la Mancha como protagonista Eh, principal. Bueno, platícanos un poquito de la sinopsis de La joya robada, porque yo ya me estoy yendo sí. lo de media, pero preséntanos La joya robada, una breve sinopsis, por favor. Claro, mira, imaginen ustedes que tenemos 16 personajes en una especie de hotel, todos durmiendo juntos, por supuesto, nadie puede entrar, nadie puede salir, todos están confinados a este mismo espacio, y entre ellos tenemos un cura, un barbero que se hace pasar por escudero, una mujer que se hace pasar por princesa, una niña de 16 años, un capitán que ha estado en la guerra, un juez, antiguos amantes, muchos exes ahí, nuevos amores, y de pronto, una mañana uno de ellos amanece asesinado. Y hay que encontrar, por supuesto, quién de los 15 restantes es el asesino. Pero aquí el detective, ya lo dijiste tú, no es Sherlock Holmes, no es un detective moderno, es nadie menos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que sí, me permití tomar prestados los personajes de Cervantes, todos ellos aparecen en la primera parte del Quijote, pero aquí no está en una novela más de caballerías, sino en una novela policíaca resolviendo un enigma, nada menos que un asesinato. Eso es La joya robada a grandes rasgos. Una novela, bueno, es un thriller policíaco histórico, a final de cuentas. Eso lo resumiría. Tres elementos que a mí me encantan: el thriller, lo policíaco y lo histórico. Y aquí se conjugan. Y si me permites Y agregar, pondría también la adelante. comedia, porque Así. he querido mantener la comedia, lo cómico del Quijote, porque recordemos, a pesar de que sea una obra que quizá ya no leemos tanto, el Quijote es una comedia, es reírnos del personaje cervantino y verlo haciendo disparates por todas partes. Así que eso también lo quise mantener aquí en el libro. Sí, sí, sí. De hecho, lo que lo quiero resaltar, Sí. este.
porque para mí es un aspecto muy, muy relevante de tu obra en este caso. Que sí tenemos el caso, sí tenemos el misterio, sí tenemos la tensión policíaca, ¿no? Porque a final de cuentas el Quijote busca resolver el caso y encontrar al asesino, pero por supuesto que está ahí el humor, la sátira, ¿no? ¿Cómo llamarle? La parte cómica, ¿no? La parte chusca, pintoresca, del Quijote de la Mancha, ¿no? Como personaje. Yo creo que respetas la esencia del personaje y lo trasladas a esta historia, ¿no? A este caso. Y por supuesto que te hace reír, o sea, por supuesto que te imaginas al Quijote queriendo imprimir cierta autoridad en un caso muy relevante, ¿no? En el que a fin de cuentas los otros 15 dudan de sus capacidades porque pues aparte el caballero de la figura triste, ¿no? Entonces, pues no es una figura que imponga y demás. Entonces, esta situación cómica chusca hace muy fresco tu libro, La joya robada. Eh, Muchos personajes, pero que en ningún momento complican la novela. O sea, me parece que lo trabajas bien, me parece que lo usas bien, porque no la complicas. Y ahí es donde yo quiero hacerte una primera pregunta, Elik. Venga, ¿Quién venga. es el público objetivo de la novela? O sea, ¿a partir de qué edades tú crees que tu novela puede empezarse a disfrutar? Yo diría que tal vez tan pronto como los 10, 12 años. Es decir, yo sí me imagino a mí mismo leyendo esto, así como te platicaba, leyendo las crónicas de Narnia en quinto de primaria, me imagino perfecto a alguien leyéndolo, divirtiéndose, pero también alguien de secundaria o preparatoria y a un lector como tú o como yo, disfrutándolo por igual. Esta novela, ya a pesar de que tiene muy poquito tiempo en librerías, la han leído ya personas de distintas edades y en los dos extremos me han dicho que lo han disfrutado muchísimo, porque al final es lo que tú decías, una novela que tiene tantas cosas que también tiene muchas lecturas, ¿no? Y lo va a disfrutar quien ya conoce el Quijote y también quien no lo conoce, y que estoy seguro que después de leer esto querrá salir corriendo a leer esa novela, ¿no? Entonces, así como funciona de puerta de entrada para quizá jóvenes lectores, creo que también será muy disfrutado para aquel que ha leído incluso muchas veces el Quijote. Entonces, yo estoy mucho con esos autores que dicen que la literatura es una y que la buena literatura la va a disfrutar alguien joven y también alguien en el otro extremo de la vida. Y creo que esta novela apunta para allá, para hacer ese tipo de literatura compartida incluso entre familias. Sí, de hecho yo sí coincido contigo en la edad recomendada, porque afortunadamente tenemos pequeños lectores muy avanzados, ¿no? O sea, pequeños lectores que por supuesto que devoran libros. De hecho, yo tengo en casa un niño de 10 que se aventuró a leer a Tolkien. Wow. Entonces, por supuesto que sin lugar a dudas coincido contigo, 10, 12 años y para arriba. Ahora, hablemos un poco o un mucho de la edición, porque hay varias cosas Sí. dentro de la edición del libro bastante resaltables y ya lo mencionaba yo, empezando por la portada, pero no nada más la portada. Véanse nada más la solapa y el interior de la solapa, tanto el de la portada como el de la contraportada. Ahí está. Este hotel del que nos hablaba Elik, bueno, pues al final de cuentas está aquí representado el espacio físico en donde se desarrolla toda la historia. Bueno, aquí nos lo regalan en la edición. Qué detallazo, ¿eh? Qué apunte tan bueno de parte de la editorial. ¿Qué tanto tuviste Sí. que ver con esta parte, Elik? Pues diré que muchísimo al final, y qué bueno que lo preguntas, porque yo creo que los procesos editoriales a veces no los vemos o no se los hacemos saber a los lectores, ¿no? El nombre del autor siempre viene aquí en la portada y a veces vemos en la última, ahí en los agradecimientos, muy a veces, gracias a mi editor o editora, etcétera, etcétera, pero rara vez nos detenemos en quiénes son las personas que están aquí, ¿no? Hay una corrección de estilo, hay una edición, hay un diseño de portada, entonces son muchas vueltas y estar triangulando siempre, ¿no? Algo que que yo disfruté mucho el proceso con Santiana fue estar viendo siempre, a ver, tenemos esta propuesta, ¿qué te parece? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿no? Por ejemplo, la idea de poner este plano que ya mostrabas, pues es muy, muy policíaco, ¿no? O sea,
yo elegí estar aquí para esta entrevista porque este libro que tengo es mi colección de policíaco. Eh, y yo no puedo imaginar un libro policíaco sin el plano del lugar del crimen, ¿no? La escena del crimen. Entonces, en los primeros correos que intercambié con Lisbeth Alvarado, me permití sugerir el plano, decirles, es que es un libro policíaco, tiene que llevarlo. Entonces, la idea fue mía, pero por supuesto el diseño es de otras manos maestras que lo supieron hacer genial y que todavía fue, oye, pero a ver, este espacio si va aquí, los caballos, etcétera, van aquí o van allá, ¿en dónde, no? Entonces fueron vueltas y vueltas y después el diseño de portada, que a mí me encantó. Me ha pasado muchas veces que cuando los editores me preguntan, ¿tienes alguna idea de portada? Digo una cosa y cuando me entregan la primera propuesta es completamente distinto. O sea, me doy cuenta de que no me hicieron nada de caso y me alegro porque yo no tengo una pizca de diseñador. Podré tener algo con las palabras, pero los que saben son ellos, los ilustradores, los diseñadores. Entonces, cuando yo vi esta propuesta, me encantó. Supe que desde la parte editorial hablaron con la parte de diseño y les dijeron, eh, una de las frases que aparece en los agradecimientos al final, un Quijote de apellido Holmes. Claro, esta fusión de detective y caballero, y eso fue lo que le llevó a Emanuel Tanús a hacer la portada donde vemos a un personaje que lleva el yelmo de Mambrino, característico de Don Quijote, pero también el monóculo, muy al estilo Poirot, pero sobre todo la pipa, exacto. Y de la pipa salen además un cierto humo, pero con forma de rostros. ¿Quién será el criminal aquí? Entonces, para mí es algo extraordinario. Creo que tuvo mucha fortuna además este libro en su edición por haber recibido el premio Fenal Norma y que eso hizo que todavía más, y de por sí los libros de Santillana tienen siempre un gran cuidado, que aquí lo fuera todavía más. Entonces, creo que la parte del texto está cubierta, la parte de la edición está cubierta y la del diseño también está cubierta. Hay que resaltar eso y hay que volverlo a decir, Elic. Es una obra ganadora del Premio FENAL Norma 2022. Entonces, bueno, pues al final de cuentas estamos frente a una obra premiada. Y enhorabuena, a mí me gustó, pero hay otra particularidad en la edición, Elic, y aquí también te ¿Qué? la quiero preguntar. Estas dos A ver. intervenciones del editor, impresor, Ah, sí, sí, que sí, sí. dialoga directamente con quien estamos leyendo la obra. Eh, Sí. no recuerdo otra ocasión en donde eso haya ocurrido, en donde incluso nos habla al oído y nos dice, muy a pesar del autor, Sí, sí, sí. que le va, que por supuesto que le reconocemos, pero mira, yo me tomé esta libertad, ¿no? Entonces, yo no lo Ah. recuerdo en otro libro. O sea, vaya puntada. Me gustó mucho. Gracias, gracias. Yo la verdad es que creo que hay al menos unos tres influencias que creo que han llegado aquí, porque en efecto, bueno, yo un poco lo recuerdo en el género policíaco, pero lo pensaría en otros. Por ejemplo, Borges. Borges es un autor que le encanta jugar con nosotros, ¿no? Y que de pronto inserta notas y nosotros creemos que son notas al pie, muy sesudas, completamente reales, y en realidad se está inventando muchas cosas, ¿no? En su libro de ficciones, de pronto, en una nota al pie, en uno de los cuentos, pone una referencia diciendo que esta obra es del personaje del cuento anterior, pero el personaje del cuento anterior es ficticio y sin embargo nos está haciendo creer que entra en otros, ¿no? Entonces, ese juego también de autoridades a mí me parece extraordinario. Y hay otro libro, tampoco tiene que ver con lo policiaco, pero que es Los pigmeos vuelven a casa, de Agustín Monsreal, autor mexicano, que se ha dedicado sobre todo a la minificción, y que se avienta unas, no lo sé, 50 páginas del libro en los preliminares, en la introducción, el prólogo, el prefacio, el comentario, la respuesta, el comentario al comentario. Entonces, jugar con las partes de una hora me parece sensacional. Y por otra parte, he tenido también la fortuna de trabajar como editor, especialmente de libros de texto, para distintas editoriales, y conocer el papel del editor me ha llevado también a este descubrimiento, ¿no? ¿Qué hace un editor? Y no solo ahora, sino investigarlo. Como decía, yo soy historiador de formación, y una de las clases que a mí me impresionaron y cuya línea seguí en mis investigaciones fue la historia del libro.
Entonces, ver qué hace un editor, que antes era nada más, o se le conoció como impresor, pero era quien disponía todo. Entonces, pensar en estas personas que se entrometen a veces al libro, me pareció genial y dije, vamos a hacer que el editor, que el impresor se intromezca, se meta aquí al libro, incluso como dices tú, a pesar de la voz del autor. Y creo que además sucede en el mejor de los momentos posibles, porque, y eso sí viene del policíaco, algo que aprendí de Ellery Quinn, que en realidad eran dos autores, no uno solo, es que cuando ya teníamos todas las pistas, hacían una pausa y decían, en este momento el lector puede ya adivinar quién es el responsable. Y te invitaban a hacerlo, ¿no? Y eso está también aquí, entonces, Ahí con está. una intromisión del editor, pero está también, ¿no? Entonces, he querido jugar, he querido eh, traer esta pasión mía, que es la novela policíaca, a esos otros terrenos, como la novela de caballerías y Don Quijote, ver cómo funciona esta mezcla, esta fusión. Sí, y otro aspecto ahorita que vuelves a retomar el tema de Don Quijote y que hablábamos que respetas mucho como su personalidad, bueno, incluso respeta su habla cervantina, ¿no? Sí. O sea, es el Quijote ahí, él a final de cuentas resolviendo el caso. También es relevante, o sea, me parece importante mencionarlo también. Y fue difícil porque pues ya no hablaba, a ver, importante, la forma en que Don Quijote habla en la novela cervantina ya ni siquiera se usaba en la época de Cervantes. Él habla como antes de Cervantes. Y entonces, ya desde ahí es un idioma o una forma de hablar el castellano muy lejana. Y si lo pensamos ahora, 400 años después de la escritura del Quijote, es todavía más lejana. Sí, Entonces, intenté mantener algunas cosas, por ejemplo, la forma en que fabla, es decir, las H las cambia por Fs, entonces son no hazañas, sino fazañas. Y él ha fecho muchas cosas, no ha hecho muchas sí. cosas. Eso está ahí. Y es el único que habla de vosotros o de vos y de vuestra señoría, ¿no? El resto de los personajes hablan de usted, hablan más cercano a nosotros, pero Don Quijote sí sigue hablando como hablaría hace 400 años o más. Entonces fue un reto saber dónde sí dejarlo, qué palabras utilizar. Incluso, fíjate, una cosa que a mí me divirtió mucho eran los insultos, porque no se insultaba igual en el siglo de oro que hoy en día. Entonces, insultos como hijo de perro, que me parece fabuloso, algunos tomados directamente del texto cervantino o de textos de algunas otras obras del siglo de oro, pues es una verdadera delicia poder saber con qué palabras se insultaban antes, ¿no? Entonces, también procurar esa estética en las palabras e incluso los conceptos, porque por ejemplo ahí hay algunas referencias a La vida es sueño de Calderón de la Barca, pero también a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces intenté condensar ahí un poquitito de esa estética y de esos valores y de esa visión y de ese lenguaje del siglo de oro español, tanto lo que ocurría ya en la península como algunos representantes, e insisto, como Sor Juana. Me gusta mucho y me gusta lo ocurrente del Quijote, me gusta lo ocurrente del Quijote y voy a poner un ejemplo. A ver, a ver. Y no voy a soltar spoilers, Ajá, pero sí lo voy a mencionar porque hay un capítulo que dicho sea de paso están titulados también de manera muy curiosa. claro. Esa es otra puntadaza del libro. Sí. Están titulados de manera muy pintoresca, pero hay un capítulo donde desnuda Sí. a todos los involucrados. Entonces, otra vez, está esta parte del humor, está esta parte de la sátira, ¿no? De la parodia, porque no deja de ser como con cierto nivel de parodia tu novela, ¿no? A final Claro. de cuentas, porque sí es una novela policíaca, pero con muchísima comedia y humor detrás, ¿no? Dado, pues, por el personaje principal, a final de cuentas. Fíjate, Leo, justo me remití al índice y veo ahí el título del capítulo del que hablas. Capítulo 8, donde se relata la graciosa forma en que Don Quijote desnudó a los habitantes de la venta en busca de la daga asesina. Y es uno de mis capítulos favoritos, favoritos, porque claro,
no encuentran lo que están buscando, no encuentran el arma, entonces hay que buscarla. Primero en las ropas, pero una vez que no la encuentran en las ropas, pues la debe tener pegada a la piel, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me encanta realmente. Fue muy divertido. Yo creo que un autor que escribe una obra de este tipo de comedia tiene que reírse también. Si él no se está riendo, no va a funcionar. Y yo No de verdad que funciona. pasaba horas y horas muy divertido y cada vez viendo, y ahora, ¿qué vamos a hacer cuál vamos a hacer que sea la hazaña de Don Quijote ahora? ¿Cuál va a ser la aventura? Es una aventura ya no a caballo como la de Cervantes, sino dentro del mismo lugar, una aventura muy intelectual, ¿no? Entonces, estar pensando, ¿y ahora qué? O por ejemplo, a mí algo que también me retó y me pareció un muy buen reto, que terminó en lo cómico, fue, en toda novela policíaca actual hay una autopsia, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? sería una autopsia en los años 1600? ¿Cómo la haría Don Quijote? Bueno, en primer lugar, y ya que hay un cura ahí en la venta, tendría que ir el cura para que todo se hiciera a ojos de nuestro Señor, ¿no? Pero además, pues no lleva bisturí, no le va a ver las huellas dactilares, ¿no? Entonces, fue una cuestión de reinventar las autopsias. ¿Cómo serían en ese momento? Y lo que más le intriga a Don Quijote no es el cuerpo mismo, sino qué ocurrió después de la muerte con el alma. Porque claro, murió sin ser confesado este hombre y por lo tanto no puede acceder al reino de Dios. Pero qué mal, porque él murió defendiendo a alguien más, cosa que es virtuosa. Y entonces muere sin confesión por hacer algo bueno, pero le va a tocar el infierno. Qué barbaridad. Entonces, Don Quijote se interesa más por esas cosas que por lo convencional en una novela policíaca moderna. Es que hace un montón de disertaciones Sí, 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 filosóficas sí. y sociológicas y religiosas y se inventa y truculenta cosas y, no, hombre, es un personajazo en La joya robada a final de cuentas. Y bueno, ahí donde comentas esta Sí, parte de donde hace esta disertación y demás, bueno, a final de cuentas cierra y dice, bueno, aunque esto lo dice Sancho Panza, dice, apenas ayer era don Fernando, hoy es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Eso por el lado de Sancho, ¿no? Que también acá sí, sí, sí. tenía bastantito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate que, a ver, yo hice mi tesis de historia sobre la historia de los detectives en el género policíaco. Y algo con lo que me topé mucho es que recurrentemente se dice que la primera gran pareja en la literatura es la de Don Quijote y Sancho, y que va a ser el Sancho. modelo para mucho, ¿no? Incluido para Sherlock Holmes y Watson. Entonces, a mí como que desde entonces me sonaba y que, claro, estos podían ser dos detectives ahí. Y aquí lo fueron completamente, ¿no? Sí. Entonces, así como no hay detective sin asistente, no hay Don Quijote sin Sancho, y aquí juega también esa función de ser la voz tanto del lector, que a veces no sabe y no sigue las reflexiones de Don Quijote, pero también la voz que a veces lo aterriza y le dice, a ver, es que eso está muy bien en sus novelas de caballería, pero aquí está No difícil, ¿no? aplica. Exacto, exacto. Porque esa fue la otra. Don Quijote durante toda la novela está convencido de que está haciendo algo justo y necesario, que es desenmascarar al asesino, que para él es deshacer este tuerto, ¿no? Desfacer en tuertos, deshacer los agravios, enderezarlos. Y lo hace de una manera muy distinta, porque, insisto, no lleva la lanza en el riste, pero sí la pipa en la boca para intentar ver quién es el asesino aquí, ¿no? Sí. Y bueno, quiero leer un parrafito, ese sí, de una de Sí. estas disertaciones o reflexiones o crucigramas, no sé cómo llamarlo, de Don Sí. Quijote, donde a todo el mundo lo deja así como con cara de, ¿qué dijo? Y va así, y ¿Qué, está qué página es para seguirte? en la parte inicial, en la página 29, A ver, a ver. en la página 29, en el último Listo. párrafo, Ok, donde ok. dice, sí, señor mío, decidme, ¿cuántas veces pasamos por verdadero algo que no es real? ¿Acaso no hay sueños soñados dormido que parecen reales y a la vez sueños soñados despierto que no son más que fantasía? Y los soñadores mienten con frecuencia y los mentirosos sueñan más. Y así, respondedme vos. ¿Cómo saber si sueña, si vive o se dice la verdad?
vaya, o sea, digo, si tú lo analizas, tiene sentido, pero cuando lo escuchas o lo lees de golpe, sí dices, ¿qué dijo? ¿No? Pero pues es el Quijote hablando a final de cuentas, Claro, ¿no? claro. Entonces, vaya, me gustó bastante toda esa parte también. Qué padre, porque fíjate que creo que a veces tomamos la novela policíaca por un crimen más y un juego de inteligencia, pero al final es un crucigrama, ya cerramos el libro, se terminó, y no me dejó nada más que entretenimiento la novela policíaca, ¿no? Y no, hombre, hay grandes autores que han trabajado la novela policíaca como crítica social. Latinoamérica tiene una gran tradición de novela policíaca como crítica, y aquí también intenté eso, ¿no? Que no fuera solo reírnos, sino también reflexionar en torno a algunos puntos. Aquí, por ejemplo, en la que acabas de leer, vuelvo a que son reflexiones como las que tenían en la época. La obra de La vida de sueño de Calderón de la Barca está aquí en este párrafo, ¿no? ¿Cómo sabemos si soñamos o no? E incluso por ahí hay una paráfrasis de Shakespeare que en alguna obra dice, los soñadores usualmente mienten. Y también aquella que leías antes de cadáver, es polvo, es sombra, es nada, es Sor Juana. Entonces, son los ecos resonando en toda esta época. Para mí, eh, es como la cultura aquí dentro de esta novela, ¿no? Intentar meter a través de retazos esa obra. Y lo digo en los agradecimientos, la cantidad de autores que están por ahí citados, las obras referidas y más. Sí, no, y de hecho nos regalas un par de secciones hacia el final que son los honores y los sentimientos, Sí. que me parece cierran bien el libro, a final de cuentas, ¿no? Mm. Otros personajes hablando dándole sus honores a Don Quijote de la Mancha. Claro, porque tal vez quien ve esto lo sepa, que al principio de la primera parte del Quijote, bueno, también en la segunda, pero hay algunos poemas dedicados a Don Quijote, a Dulcinea, a Sancho, incluso a Rocinante, al caballo. Y, por ejemplo, a Rocinante le escribe Babieca, el caballo del Cid Campeador. Entonces le dedica un poema de un caballo a otro. Y también Amadís de Gaula, el gran guerrero legendario de las novelas de caballerías, le dedica uno a Don Quijote, que es como si dijéramos, no sé, que Superman le escribe un poema a Batman, una cosa así, ¿no? Entonces yo quise tomar también eso, no lo puse al principio como Cervantes, sino al final. Y entonces ahí tenemos a Sherlock Holmes escribiéndole un poema a Don Quijote, o a Poirot, el detective de Agatha Christie, y al mismo Watson escribiéndole, por supuesto, a Sancho, e incluso a Miss Marple, también detective de Agatha Christie, escribiéndole a Dulcinea. Entonces es también seguir jugando y viendo de qué otras maneras podemos transformar la novela actualmente, la novela policíaca. Pues me parece un libro muy completo, y además un libro muy honesto porque Mm, nos regalas en el agradecimiento tu sentir con esta obra, tu parte humana, tu parte como autor, ¿no? Y desnudas una parte del proceso que viviste con este libro, ¿no? Donde sí, no todo es miel sobre hojuelas, hay mm, comentarios pues contrarios a lo que nosotros podemos ilusionar, pero sí, enhorabuena porque no los escuchaste y hoy es Premio Penal Norma 2022, está publicado, lo estamos leyendo y estamos charlando contigo sobre él. ah, Entonces, pues otra vez un enhorabuena. Eh, gracias. Me gustó, combinas los elementos que me gustan, que más me gustan, y pues espero la verdad es que se lea bastante. Mm. Pues yo te agradezco a ti mucho porque al final la vida de los libros no empieza cuando un autor lo concibe en la mente, sino cuando termina y cuando se publica y cuando llega a otras manos. Entonces, hacer que llegue lejos con canales como este, con la recomendación boca a boca, con todas estas herramientas, es lo que le da vida a los libros. Así que yo estoy encantado de compartirlo contigo, con quienes nos ven, y de verdad que espero eso, que sea un libro tan importante para ustedes como lo es para mí. Perfecto. Pues yo te agradezco bastante, Elic, este tiempo, este ratito que pudimos platicar, que pudimos charlar. Eh, si me lo permites, yo voy a estar compartiendo por ahí de repente algunas frases de las que yo rescaté, de las que yo marqué Eh, por ahí, este, porque me gustaría darlo a conocer más, además de esta entrevista. No quise dar spoilers, no spoileamos a final de cuentas nada aquí, me parece
un libro muy rescatable y me gustaría cerrar esta charla, esta entrevista con una frase que nos regalas justo al final de los agradecimientos, donde dice que esta es a final de cuentas una novela policíaca con escenario histórico y tono paródico. Vaya, a final de cuentas esos tres adjetivos describen perfectamente tu novela y yo suscribo. Enhorabuena una vez más, agradecer a Santillana, a Norma por el envío del ejemplar y haberme dado la oportunidad de leerlo y de platicar contigo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo también para ti y este libro no es solo del autor, este libro es de sus lectores. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.